Bueno, entonces para darle continuidad a la evidencia que estamos trabajando, como se los contaba yo la semana pasada, esta evidencia tiene, no están viendo mi pantalla, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí yo creo que ya la están viendo. Entonces, les decía que para darle continuidad, la semana pasada que abordamos esta guía, y yo les decía pues que tiene diferentes partes, ¿no? O diferentes elementos que se deben entregar. Em, el día de hoy teníamos planteado continuar con el cartel. Si no estoy mal, en actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 4, y por aquí está la guía. Abrámosla por otro lado. Bueno, por aquí está. Ahí me pasé. Esta es. Ujú. Entonces quedamos la semana pasada en el flyer y les mostré los tipos de flyer, el formato que tienen, qué debe tener un flyer, qué es lo importante, bueno, y todo lo concerniente a esta pieza gráfica. Hoy vamos a trabajar con esta parte de la actividad que dice realice un cartel promocional de divulgación del evento en donde se presente la siguiente información. Entonces, aquí da unas opciones de información de la campaña, que estas se pueden modificar, sí, porque si se está haciendo un lanzamiento de un producto y, no necesitan ponerle hora, por ejemplo, sino que se va a hacer online, bueno, no sé. Entonces, por ejemplo, este tipo de información no iría o el lugar tampoco, pero digamos que la guía lo plantea de esta manera, que se puede modificar, sí, ¿no? Entonces, nombre propuesto para la campaña, la identidad corporativa, que es así, tiene que estar, información del evento en donde se encuentre, de qué se trata la campaña, en uno o dos párrafos. Esto no como un texto, ¿vale? Ahorita vamos a revisar y vamos a ir viendo diferentes tipos de cartel. mm, para que ustedes se den cuenta qué contiene, ¿no? Y qué información. Esto como texto así, pues no sé si qué tan atractivo sea, dependiendo de cómo se organice, ¿no? Fecha, la hora y el lugar. Y debe contar con las imágenes propuestas en el proceso de votación, fotografías y demás elementos que pueda completar la información. Aquí qué tipo de información qué imágenes debe tener, pues imágenes impactantes que estén asociadas con el desarrollo de lo que ustedes van a hacer. Como decía al principio de la guía, pues sería ideal que sean fotografías propias, pues es muy difícil, ¿no? Si fuera en el tecnólogo presencial, pues se logra en el equipo y se logra realizar las fotos, pero aquí pues comprendo que es muy difícil, por eso yo les daba opciones en la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, para que ustedes hagan una búsqueda de imágenes de calidad y las puedan incluir dentro del- de la propuesta del flyer que ustedes hagan. Entonces, para complementar esta información, yo les hice estas diapositivas, porque estas no las tenía. Y como no están propuestas ahí en la temática, pues como en el material de apoyo. Entonces, pues yo le realicé estas diapositivas que contienen la información como pertinente al cartel. El cartel o póster, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la eficacia de los carteles en los medios modernos de comunicación? Entonces, como
esta es como la pieza anterior, como el flyer, esta también es una pieza comunicativa y esta pieza pues nos permite compartir información de varios tipos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejé como esta imagencita también para que vean que principalmente el cartel es dispuesto de esta manera, ¿no? Los hemos visto siempre y hemos visto que los pósters se pegan y uno los encuentra en diferentes partes y nos están comunicando eh, cierta información. ¿Sí, Carolina? Yo no te escucho. ¿Me confirman que me están escuchando bien, porfa? Ah, ya, ok. Pero me están escuchando. Ah, vale, gracias. Sí, sí, si llegaran a- a sentir algo así, me avisan, ¿vale? Bueno, entonces, como les decía, hablando del cartel, lo que busca pues es comunicar, igual que el flyer, pero en otra proporción y llegando a la salida sí puede ser comunicar, pero la llegada a la persona es diferente, ¿no? Porque como los hemos visto, pues, se encuentran dispuestos, ya pegados en ciertos específicos, en donde uno tiene facilidad de leerlos. El otro se entrega a nivel de, como de comunicación específica a cierto grupo poblacional. Eh, entonces, ¿qué es un cartel o un póster? Es un material gráfico y está diseñado para ser expuesto en lugares públicos con el fin de transmitir un mensaje visual y textual de manera efectiva. Entonces, aquí uno, para ustedes cuando en su vida profesional decidan qué es lo que van a hacer, tienen que pensar muy bien qué necesitan, si necesitan un flyer o necesitan un póster. Entonces, ¿cómo se va a dar esa comunicación? ¿A quién le va a llegar? ¿Dónde se va a comunicar? Entonces, a veces uno dice, no, yo necesito un flyer informativo porque, por ejemplo, voy a ir a dar una información a un colegio. Entonces, necesito repartir esa información. O no, necesito que se comunique el evento que va a haber un evento privado y necesito que la gente que entra a este lugar lo vea. Entonces, necesito un póster o un cartel. El objetivo, pues su objetivo es captar la atención a distancia, o sea, lo importante aquí es captar la atención. Si usted hace un cartel o un póster que no tenga esa intención, o sea, que no sea tan llamativo, pues no va a lograr el objetivo, ¿no? Y comunicar un mensaje de manera inmediata y contundente. Entonces, de inmediata, pues cuando decimos de inmediata y contundente, estamos diciendo que la información que se ofrezca no, no sea redundante, que no esté saturada, que de una nosotros entendamos qué es lo que va a pasar ahí. Tipos de cartel. Entonces, aquí vamos a ver diferentes tipos de carteles que existen y para que ustedes se marquen dentro del cual ustedes van a trabajar. Este es el cartel publicitario. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué características tienen? Están diseñados para promover productos o servicios, captar la atención del público, fomentar una acción como comprar un producto o asistir a un evento. Este, por ejemplo, es el que a ustedes les serviría, no digo que para todos los casos puede ser. Eh, el uso, pues comúnmente es utilizado en campañas de marketing y de publicidad tanto en entornos físicos como en vallas publicitarias, en estaciones de tren, metro, calles, bueno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Colombia también los encontramos en los paraderos de buses, ¿no? Esos espacios que delimitan para que ahí se comunique a través del póster o del afiche. Como es en entornos digitales también y en la publicidad online. El ejemplo, pues las campañas de lanzamiento de un nuevo, por ejemplo, un lanzamiento de un nuevo smartphone. El cartel puede destacar características claves del producto, un eslogan atractivo y un llamado a la acción, o sea, un call to action, que ya lo vimos la semana pasada, como compra ahora o descubre más, un llamado a la acción, ¿no? Eh, aquí, pues, por ejemplo, creo que se me
quedó un pedacito acá arriba, pero patrimonio, qué fecha, bueno, etcétera, ¿no? Y si están hablando de patrimonio, por ejemplo, las imágenes que están en el fondo, qué imágenes, si son impactantes o no, o si, o mejor dicho, si estamos hablando de patrimonio, podría ser algo aburrido, digámoslo así, ¿no? Pero miren cómo se dinamiza a través de la disposición de los elementos, más el uso de los colores adecuados que hace que a uno le llame la atención este cartel. Este es otro cartel que es un cartel informativo. El cartel informativo, pues las características que este tiene es que se centran en proporcionar información clara y concisa sobre un tema en particular. Y su diseño suele ser más sobrio que el que vimos anterior, eh, con un enfoque en la legibilidad y la organización del contenido. Si se dan cuenta, esto es mucho más organizado, es más serio y uno puede empezar a leer, sabe que pues aquí está el título, es donde nos genera el impacto, más la imagen, miren que es una imagen que es contundente, nos llama la atención y nos permite hacer lectura en cada uno de estos globitos o cuadritos o recuadritos que aparecen aquí, ¿no? Utilizado en instituciones educativas, en hospitales, en oficinas gubernamentales y otros espacios públicos para educar o informar a las personas sobre normas, procedimientos o eventos. El ejemplo, por ejemplo, aquí les dejaba como un cartel informativo en un hospital sobre la prevención del COVID. A ese lo vimos también en Flyer la semana pasada, mostrando pasos para lavarse las manos correctamente y medidas de distanciamiento social. Bueno, digamos que a través de un cartel se puede comunicar ese tipo de información. Es importante que ustedes conozcan estos tipos de carteles, porque no siempre uno cuando estudia diseño piensa o pues la mayoría pensábamos que siempre se va a enfocar como en el diseño creativo, en la parte artística o en la parte, sí, como del diseño. Pero, por ejemplo, entidades como entidades de la salud siempre están necesitando un diseñador gráfico o una persona que haga las piezas comunicativas, porque siempre está saliendo este tipo de información. Eh, bueno, que tenga un título llamativo, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir el consumo del plástico? Más una imagen potente, una imagen que de verdad nos lleve a leer este tipo de información, porque si yo pongo cómo reducir el plástico, el fondo es blanco, pongo estos cuadritos para leer, si quieren los podemos poner así en orden. Y la imagen de fondo no es una imagen que a uno lo invite a leerla, entonces va a pasar desapercibido como muchos de los carteles que normalmente en el día a día vemos en nuestro recorrido, donde estemos, y que no le damos la importancia, ¿no? El tercero es, si tienen preguntas o dudas, me cuentan, ¿vale? El tercero es un cartel político o propagandísticos. Aquí bien chévere la palabra porque pues aquí vamos a despejar dudas también. Entonces, las características del cartel político es que busca persuadir o influenciar a la opinión pública sobre un tema político o social. Son altamente emocionales y visualmente son impactantes, usando imágenes poderosas y mensajes concisos. Yo por eso les puse esta imagen, que es la del presidente, se me fue el nombre, del el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, si alguien me ayuda por ahí, gracias. Pero este Obama. cartel, Obama, gracias. Entonces, este cartel fue mundialmente eh, reconocido dentro del diseño, estoy hablando, por ese grado de conexión que lograba con la gente y lo bien logrado que es, ¿no? Entonces, pues traer como la imagen de un representante o digamos que la persona más importante en el mundo que va a representar a un país
Entonces, y traerlo en estas características, que no sea la foto tradicional del candidato, que son las que nosotros hemos visto, sino como a una ilustración en donde se conjugan los dos colores, que son como los dos colores tradicionales, por decirlo así, de los partidos también en Estados Unidos, además de ponerle esa palabra como de esperanza. eh, Más allá del personaje político que él fuera, esta imagen era contundente y por eso se las puse aquí. Entonces busca influenciar. Y esta, por ejemplo, si ustedes empiezan a hacer en Google y hacen un análisis o buscan la información con lo que yo les estoy diciendo, van a encontrar varios aspectos claves del por qué fue tan importante, ¿no? Los usos frecuentemente utilizados en campañas políticas, movimientos sociales o campañas de concienciación, o sea, generando conciencia. Entonces, eh, no, no por esto que les estoy mostrando aquí quiere decir que todo tiene que ser de la misma manera. Tal vez no, el político en este caso, él quería reflejar eso. Entonces, nosotros hemos visto diferentes campañas políticas, ¿no? Pues en las votaciones pasadas y empezar a ver cómo manejan la imagen del personaje, si está de frente, si está de lado, la esperanza, o mirando hacia el horizonte. Eso todo tiene un mensaje, ¿no? Hay gente que se especializa en carteles políticos, porque pues esto tiene una connotación bien grande atrás, ¿no? Porque toca hacer un estudio muy grande de la población a la cual se dirige, etcétera. Entonces, por eso les digo, no es que aplique para todos, porque habrán personas tradicionalistas que buscan otro tipo de enfoque, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, campañas de electorales con imágenes de candidatos, eslogan, convincentes. Por ejemplo, aquí el eslogan, la palabra. Aquí hay un eslogan, pero esto más que un cartel político es propagandístico. O sea, está generando persuadir a las personas con cierta información. Entonces, por eso aquí hay un call to action que dice, esa bandera, ese cielo, esta tierra, la defenderemos al precio que sea necesario. Entonces, todos la defenderemos, ¿no? Según Fidel Castro. Entonces, pues de alguna manera, esto es lo que busca la propaganda. Entonces aquí, por eso les decía este término, para que lo dejemos claro, porque a veces, por ejemplo, no sé si les pasa, pero sobre todo a los adultos mayores, uno escucha que están viendo televisión o algo así, y hay un comercial de televisión y ellos dicen, ah, o las propagandas. Pero pues aquí nos podemos dar cuenta que el término propaganda tiene otra relación diferente a lo que es un comercial, ¿no? Comercial, estamos hablando de productos y servicios que se vendan para ser utilizados por un grupo de personas. Cuando hablamos de propaganda, estamos hablando sobre un mensaje, eh, puede ser en este caso político, y que buscan persuadir e influenciar a cierta población. Bueno, aquí les decía que candidatos eslogan convincentes y llamados a la acción para votar. Bueno, el cuarto, este pues lo hemos visto mucho, que es un cartel de eventos. Este cartel pues tiene características que está diseñado para anunciar eventos como conciertos, exposiciones, conferencias o festivales. Utilizan gráficos y tipografías que captan la atención y reflejan la temática del evento. Aquí lo podemos ver. Vemos la silueta del personaje pues, que va a estar en el concierto, en este caso Sabina, y como ese contraste, ¿no? Miren que no tiene que estar el personaje, pues es que aquí juega muchísimo el trabajo del diseñador. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Y que, por ejemplo, en este caso, la gira que él quiere hacer, de qué se tratará, ¿no? Etcétera. Entonces, cómo juega con esa sombra o esa silueta y ese fondo tan vivo que hace que
que sea tan interesante, ¿no? Conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, utilizan gráficos y tipografías que captan la atención y reflejan la temática del evento. Bueno, ya les había dicho. Los usos muy comunes en áreas urbanas, en universidades, en centros comunitarios y en línea para atraer la atención de posibles asistentes. Eh, Ahorita pues que hay una cantidad de conciertos, entonces uno en redes sociales pues ve la imagen, ¿no? De esos festivales o de esos conciertos. El ejemplo, cartel de un concierto de rock con imágenes de la banda, pues en este caso yo les puse fechas, lugar y detalles sobre la compra de las entradas. Entonces, aquí está la información, me imagino que así se llamaba como el concierto, en dónde va a ser, la fecha y la hora. Aquí información, miren que la tipografía principal, me imagino que el álbum o lo que se estaba lanzando debe tener esta tipografía, pero esta tipografía solo está utilizada ahí, porque pues es como que lo que nos lleva al cartel. Y el resto de información en una tipografía más sencilla, ¿no? Bueno, este cartel es el cartel cultural. Entonces, este cartel, pues como el cartel de eventos, digamos que tiene algo muy parecido, en donde tiene título, imágenes contundentes, información del evento, o sea, fecha, hora, lugar, y también lo que hace es promover actividades, como el anterior. En este caso, actividades culturales como exposiciones de arte, obras de teatro, películas o festivales. A menudo tienen un enfoque artístico. Miren que el que les puse yo de ejemplo aquí, pues lo muestra mucho. Y utilizan ilustraciones, fotografías y tipografía creativa. Eh, por ejemplo, uno puede diferenciar, ¿no? Un cartel cultural, por ejemplo, de un informativo, que yo les decía es mucho más serio, es mucho más tradicional, ¿no? Se encuentran en galerías de artes, en teatros, cines, centros culturales, donde se busca atraer al público interesado en las artes. El ejemplo, un cartel de exposición de arte contemporáneo con una imagen destacada de una obra de arte, el nombre del artista y detalles de la exposición. Aquí importante, por ejemplo, la exposición de Picasso. Entonces, miren esas piezas, o sea, se están utilizando sus obras, pero también se están utilizando de una forma, o sea, todo está enmarcado en fracciones como sus obras, o sea, utilizando el cubismo para crear este cartel. Entonces, miren que cada pedacito está como dentro de un triángulo. Eh, esa mirada ahí, ¿no? De Picasso tan interesante, si se dan cuenta, acá está el resto de la foto, como en blanco y negro, este pierde este ojo y este tan llamativo, ¿no? Y algo para resaltar es que esta tipografía, pues que está aquí, la principal, pues es la firma de él, ¿no? Entonces, de resto, todo lo encontramos como en una tipografía mmm, básica. No por decir básica, digo simple, sino que es sencilla y, y lo que está es jerarquizando. Si se dan cuenta, por ejemplo, evolución geométrica, esta evolución mucho más grande, puede ser que así se tituló como esta obra, esta exposición, y geométrica, como le dan ese espacio a cada una de las letras, ¿no? Y miren que nos lleva a leerlo así y uno pasa de esto a esto, que es la que le sigue. Entonces, noviembre 13, bueno, etcétera. Y acá, en más pequeñito, está pues la información adicional. Este es un cartel didáctico educativo. Esto también porque uno no, pues también podría trabajar dentro de estas organizaciones y podría ser la persona que diseñe esas piezas, ¿no? Entonces, pues es necesario conocerlas. Eh,
tiene como propósito ser educativo y utilizar para explicar conceptos o procesos de manera visual. Suele ser muy detallado y gráfico, incorporando diagramas, ilustraciones y textos. Entonces, pues ahí les puse dos ejemplos que están llenos como de ilustraciones. Claramente, pues este podría ir dirigido a una comunidad más pequeña, pero pues cualquier tipo de persona también mm, podría, por lo impactante como de las cifras y demás, podría atraerse por leerlo, ¿no? Los usos utilizados en las escuelas, en las universidades, en los museos y centros de formación para facilitar el aprendizaje y la comprensión de temas, complejos o no, pero para, para abordar un tema en específico, ¿no? Ejemplo, un cartel en una sala de biología que muestra el ciclo del agua con ilustraciones y descripciones paso a paso. Entonces, por ejemplo, acá con el agua, pero eh, cuánta agua hay y qué está pasando, por ejemplo, en la Antártida. Este un poco más explicativo podría, no, mentira, los dos están siendo explicativo, pero digamos que aunque incluye ilustraciones, si se dan cuenta, este podría ser para un niño, pero este, con esta tipografía que encontramos acá abajo, lo vuelve ya no tan divertido para ellos, sino, entre comillas, un poco más serio, porque pues igual sigue siendo ilustrado y demás, ¿no? Este es el cartel didáctico o educativo. Entonces, el cartel didáctico, pues las características, está diseñado, pues es muy parecido al otro, al que acabamos de ver, pero este está diseñado para alertar y para alertar sobre peligros o proporcionar instrucciones de seguridad en un lugar de trabajo, en espacios públicos, en industrias, y suele usar colores fuertes como rojos, amarillos para captar la atención. Entonces, ojo, eso también yo se los dije la semana pasada, porque en el desarrollo del manual, revisando, a alguien desarrolló el manual en un color rojo de fondo. Entonces, pues eso es muy fuerte, ¿no? Y hace, primero que nos genera cansancio visual. Si tú te pones una pantalla roja con letras blancas y empiezas a tratar de leer, nos da cansancio visual y no es fácil de leer. Y acuérdense que lo que estamos buscando es que lo que hagamos se lea fácilmente, ¿no? Em, pero en este caso, pues por sus características y porque busca hacer ese llamado de atención, entonces se utilizan esos colores que son tan llamativos. A mí me gusta, por ejemplo, les traje este ejemplo. Me gusta, es como la utilización del amarillo como base, pero en un degradé, si se dan cuenta, que funciona muy bien, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya la información. Em, Particularmente este, pues no es tan ilustrado, o sea, sí tiene iconos, que son estos, pero no es tan ilustrado como este. Entonces es más informativo, tiene información puntual de qué hacer con respecto a cierta información, bueno, etcétera. Se encuentra en fábricas, en obras de construcción, en laboratorios, en oficinas y otros entornos donde la seguridad es su prioridad. Ejemplo, pues el cartel en una fábrica que indica la necesidad de usar equipo de protección personal, como cascos, guantes y gafas de seguridad. Aquí, carteles sociales. Entonces promueven causas sociales o mensajes de concienciación, suelen ser emotivos y buscan crear un impacto visual y emocional para fomentar el cambio social. Entonces, yo les traje este, pues que como que resume todas las características que están ahí, en donde tenemos una imagen contundente, que se ve la punta de un lápiz, pero lanzada como desde un misil, ¿no? Entonces, y el mensaje que está aquí, paz mundial, 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz Mundial. Si se dan cuenta, lo voy a acercar un poquito ahí. Nosotros lo primero que leemos es ese paz mundial. Bueno, lo primero que vemos es lo que les decía hace un ratito.
el color rojo es tan impactante, pues que hace que nosotros de una lo veamos. Pero si se dan cuenta, no está saturado de elementos. O sea, además de que tiene ese rojo, solo tiene este texto. Y tiene una imagen muy, muy impactante. Entonces hace que el rojo no sea tan saturador que uno diga, no, no quiero ver, sino que gracias a esta imagen que le pusieron, pues hace que sea muy interesante. Ahora sí, después de ver esto, uno lee el Paz Mundial, que está en blanco, en una tipografía sencilla. Si se dan cuenta, no sé si lo vieron, pero la letra A está manchada. Y pues ese tipo de cosas son intencionales, o sea, no está limpia. Y después ya viene la información adicional, que es el Día Internacional de la Paz Mundial. Entonces, miren, cuando uno piensa en diagramar, debe pensar en este tipo de cosas. O sea, ¿cómo logro impactar con mínimos elementos? Porque no quiero saturar de información. ¿Cómo llego con la información que yo quiero compartir? Con mínimos elementos. Este tipo de carteles pues es utilizado por organizaciones como ONGs, gobiernos y movimientos sociales en campañas sobre temas como derechos humanos, medio ambiente, salud. Cartel de una campaña contra el cambio climático, bueno, eso de esas hay muchísimas, que muestra imágenes de desastres naturales y de mensajes potentes como actúa ahora para salvar nuestro planeta. Hemos visto, por ejemplo, de la utilización de plástico. De esas hemos visto muchas, ¿no? Esas imágenes que son bien impactantes, que, por ejemplo, la tortuga metida dentro de estos cositos de Pack, bueno, etcétera, ¿no? Uno siempre ve ese tipo de imágenes que son impactantes. El, el 8 y último tipo de cartel es el cinematográfico. Entonces, para comunicar información sobre alguna película, eh, siempre en el lanzamiento se utiliza este tipo de piezas. Siempre se utiliza la pieza comunicativa del póster, ¿no? Entonces, diseñados específicamente para para promocionar películas, combinan elementos visuales como imágenes de los actores, escenas icónicas, tipografía distintiva y elementos gráficos que capturan la esencia de la película. Su objetivo es captar la atención y despertar el interés del público potencial. Si ustedes se ponen a buscar carteles de películas, van a encontrar unos buenísimos. Y pues después de haber visto como esta clase, uno empieza a encontrar como todos esos elementos, ¿no? Escenas icónicas, que sea muy llamativo, la tipografía, ¿no? La tipografía de la película, algo que conecte, que haga que la persona que dice, ve esta película nueva, me interesa, la quiero ver. Utilizados en cines, en vallas publicitarias, en plataformas de streaming, en medios digitales para anunciar estrenos de películas y generar expectativa. Eso lo vemos en el cine todo el tiempo. Usted va al cine y hay carteles que uno dice que qué películas vienen. Y uno entra y da una vuelta y dice próximamente, próximamente, y todas están en los carteles de las películas que uno va a ver. Entonces, ahí, por ejemplo, uno encuentra una pieza de comunicación muy interesante para analizarla. Entonces, mi recomendación para este resto de semana y para este fin de semana es que ustedes se vuelvan más observadores y al lugar donde vayan, miren las paredes, porque en las paredes está la comunicación de esta información, el tipo de información que sea. Si en la calle le pasan un flyer o un volante, recíbalo y analícelo también. Entonces, esto va a servir para que usted tenga más información y pueda hacerle el análisis y decir, no, este sí funciona, qué interesante, o esto está
demasiado saturado, tiene demasiadas tipografías, demasiados elementos, bueno, etcétera, ¿no? Y que sí pueden darse una pasadita por los carteles y revisar en cines, revisar los carteles de películas, o si no, lo pueden hacer a través de su celular, empiecen a buscar carteles de películas para que también se llenen de esa información. Un cartel de una película de acción podría tener imágenes dramáticas de los personajes principales, una paleta de colores oscuros y contrastantes, en este caso pues yo quise poner esta amarilla contrastante y un título en tipografía grande y llamativa. Incluye información como el nombre de los actores, directores y la fecha de estreno, ¿no? Entonces veamos ese tipo de información. Lo más importante, como darle prioridad a las escenas, ¿no? Para que eso mm, enganche al público. Como es de Tarantino, pues ya aquí hay sangre, hay escenas de este tipo, etcétera, ¿no? Aquí nos decían los nombres de los actores, están acá arriba, miren cómo jerarquizan. Entonces, no quiere decir que jerarquizar es poner arriba, porque podrían estar abajo, pero hacen que el contraste de tipografía con el color de fondo, más el tamaño de la tipografía, pues uno lo lea primero ellos, ¿no? Entonces, el nombre de los actores y por abajo, miren esta información importante que es la cuarta película de Tarantino. Y bueno, y aquí ha de estar información relevante, quiénes la hicieron, bueno, etcétera, ¿no? Cuándo se estrena, bueno, etcétera. ¿Hasta ahí preguntas? Bueno, sigamos entonces. La información relevante que tiene que tener un cartel, pues ya la vimos en los tipos de carteles que vimos, pero para sintetizarlas, se las dejé acá. Entonces tiene que tener un encabezado o un título impactante. Debe captar la atención rápidamente, o sea, es lo primero que vemos. Eh, por ejemplo, ese paz mundial o HOP, bueno, se nos quedan en la cabeza esos mensajes, ¿no? Visuales, los visuales deben ser potentes, o sea, no pueden poner una imagen plana y que el fondo sea plano y que eso pase desapercibido. Imágenes o ilustraciones que complementen y refuercen el mensaje, que sean potentes, que sean poderosos visualmente. El mensaje central debe ser breve, o sea, directo y fácil de recordar. No queremos, por eso yo les decía 2 párrafos, pues yo no quiero que me escriban 2 párrafos, yo quiero que el cartel sea un cartel contundente. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta tercera imagen, era un cartel de KFC de una promoción y no hay texto escrito, nuestras alitas de pollo o nuestros muslos de pollo son los mejores. No, no, simplemente a lo que van, claro, conciso, directo. Eh, Ser breve, por eso lo de los párrafos, pues así está planteado en la guía, pero nos podemos salir un poquito para hacer lo que es correcto. Detalles específicos, información esencial, si la necesitan poner, la deben poner. O sea, que no, digamos, que lo publiquen en redes sociales y la gente está escribiendo, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Pues eso la gente a veces no lee, a veces, la mayoría de veces no lee. Pero si usted hace una buena pieza gráfica, la pieza va a decir a qué horas y la pieza va a comunicar eso. Pero si no lo pone, entonces va a tener desinformación, no va a estar completa la información, mejor dicho. Entonces, información esencial como fechas, lugares, horarios, precios, etcétera. Que haya un llamado a la acción, eso lo vimos desde la semana pasada, un llamado a la acción claro, conciso, que invite a la gente a hacer algo. Entonces, que si tienen que venir a la reapertura, sí, pues ven, te esperamos. Pues eso ya está muy utilizado. Busquemos otras piezas. ¿Cómo lo busco? No me fluye, profe, estoy
aquí en un bucle y no me fluye. ¿Cómo salgo de ahí? Pues mi recomendación es que empiecen a ver imágenes, porque si usted no se relaciona con imágenes que ya se hayan hecho, uno no, que la cabeza no empieza a explorar más. Uno pensaría, no, es que me va a copiar. No, simplemente le va a ampliar el conocimiento y dice, ay, claro, a mí me gustaría que se vea así, pero, y su creatividad se empieza a desarrollar más. Y elementos de marca incluyen logotipos, colores corporativos y tipografía de marca. Por eso les puse estas imágenes, porque si por ejemplo ustedes buscan Coca-Cola, ustedes encuentran afiches de Coca-Cola fácilmente, pues ellos ya se van como a la pieza más grande, ¿no? Ellos hacen vallas publicitarias, pero que uno encuentre un afiche por ahí es muy, muy raro, pues porque es una marca mundialmente conocida, igual que McDonald's. Entonces, pero simplemente al ver, por ejemplo, esto, nosotros ya sabemos que esto es McDonald's y que están utilizando colores corporativos y tipografía de marca y el logotipo, por ejemplo, acá. Entonces, esas cosas no se nos pueden olvidar porque nosotros estamos trabajando para una marca. Entonces, por ejemplo, alguien le revisaba en estos días, hoy precisamente, y la marca estaba chiquitica por allá, metida, escondida, que casi no se veía. Entonces, pues hay que darle la prioridad, ¿no? No quiere decir, por eso la voy a poner en el centro, así, no, hay que buscar el lugar específico para ponerla. Ahora sí, los formatos y dimensiones que estos pueden tener. Los tamaños más comunes, eh, los tamaños más comunes son el, A, el, A, el A3, el A2, el A1 y el A0, ¿no? A3, A2, A1 y A0. Voy a empezar desde el A0, de abajo para arriba, ¿vale? A0 es un formato que mide 841 por 1189 milímetros, o sea, 84.1 por 118.9 centímetros. Este formato se parece mucho al pliego. El pliego es 100 por 70. Entonces, miren que es 100 por 118 por 84, un poquito más grande, ¿no? En sus dimensiones, pero digamos que para que nos hagamos una idea, es parecido al pliego. Y vamos bajando. Entonces, el de A1, que es este, mide 59.4 por 84 centímetros, 84.1 centímetros, ¿no? El formato, o sea, este sería como, entre comillas, es como un medio pliego. El A2, 420 por 594 milímetros, y el A3, uno más pequeñito, que también lo hemos visto, no sé si ustedes, pero me imagino que sí, que es un formato más chiquito, 297 por 420. De aquí para abajo, pues ya sería otra pieza de comunicación, que sería un flyer, ¿vale? Pero del A3, A2, A1, A0, esos son las piezas más comunes que se utilizan para hacer un, un póster. Consideraciones del formato, pues la consideración puede ser, la orientación puede ser vertical u horizontal. Eso no hay una regla que le diga a uno, tiene que ser horizontal o vertical, pero si se dan cuenta, la mayoría, por ejemplo, los que yo les traje acá, todos son verticales. Entonces, se utiliza más en este formato. Me parece que visualmente puede ser que funciona en horizontal dependiendo el contenido y demás, pero verticalmente funciona muy bien. Eso ya está a condiciones dependiendo del diseño que se haga. Color y contraste, la elección adecuada para asegurar la legibilidad y atractivo visual a distancia, no se olviden que puede ser que el texto de la información de la hora, del lugar, donde comprar boletos, etcétera, puede ser más chiquito, pero el que nos va a llamar la atención para conectarnos
Esto se debe leer a distancia, que uno pueda verlo desde lejos y se vea. Y la calidad de impresión, pues el uso de papeles y calidades acabados como laminado, barniz, V, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos de carteles, pues dos ejemplos en realidad, de carteles profesionales en campañas de marca. Entonces, el ejemplo uno, un cartel publicitario de una campaña de lanzamiento de un producto, análisis visual, uso de colores llamativos, jerarquía tipográfica y enfoque en el producto. Aunque el producto aquí, el que se está lanzando, digamos que son estos maicitos que están acá abajo, hay algo que nos impacta y nos llama la atención, pues es ver primero este brócoli hablando ahí y las tipografías que se utilizan. Yo les he dicho varias veces que este tipo de tipografía, que es gordita, que eh, sí, que es como, es la bowl, ¿no? Que es la gordita, tiene una connotación que nos lleva a la diversión. Entonces, está muy acorde con la tipografía de ellos o la marca de ellos, Maicitos. Pero también aquí le incluyen Maicitos Tomate. Uno pensaría, voy a hacer maicitos tomate, voy a hacer un tomate o los colores que están en el fondo, pero miren lo atractivo pues de este desarrollo de esta pieza. Buscando buscando imágenes para alimentar estas diapositivas. Por ejemplo, encontré muchas de maicitos de lanzamiento de productos y, y todos están basados en la misma idea. No todos son brócolis. Por ejemplo, vi una berenjena. Entonces tienen una idea y con esa idea trabajan. Eso les iba a decir. Las piezas comunicativas que ustedes están haciendo se vuelven una familia y tienen que ser, no quiere decir que esta la hice en pequeña, ahora la hago en grande. Pues no, pero se deben relacionar, o sea, no pueden ser dos piezas ajenas, una muy diferente a la otra, se deben ver como si fueran una familia. Cuando yo les digo una familia, pues nosotros, si hablamos de una familia de personas, pues tenemos características, no somos iguales, pero tenemos características similares. En una familia de objetos, igual uno sabe que estos objetos mm, están diseñados basado en ese concepto. Entonces, por ejemplo, en cocina, entonces los mangos de los cucharones que son plateados junto con, bueno, etcétera, otros elementos, y uno sabe que son como de lo mismo, no es el mismo producto, mm, pero son una familia de objetos. Lo mismo pasa aquí. Necesitamos que se vean como una familia de piezas comunicativas. En el ejemplo 2, este es un cartel de un evento cultural, análisis visual, composición equilibrada y uso de ilustraciones y elementos. Esta era una pieza eh, que estuvo ahorita compitiendo acá en mi ciudad para el Carnaval de Negros y Blancos. Cada año se hace una convocatoria para diseñar la pieza comunicativa, pues que es el afiche eh, de cada carnaval. Y esta quedó entre las semifinales. La gente entra y vota, ¿no? Pero pues a mí me parecía que tenía muchos objetos interesantes y por eso también se las puse aquí. Bueno, ahora sí los escucho. Dudas, inquietudes y demás. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Están aquí o se fueron? Me dejaron hablando sola. No, profe, pues yo no tengo preguntas. Creo que tengo que pensar cómo, qué tipo de cartel me serviría, pero pues sí, todavía no sé.
Bueno, Manuel. Ahora, pues, ya. Listo. Entonces, bueno, les voy a mostrar unas imágenes que también las tenía aquí quieticas para compartírselas a ustedes. Primero, o sea, mi recomendación, bueno, me voy por acá primero. Primero es que empiecen a buscar imágenes de referencia, ¿vale? Entonces, si yo estoy trabajando con una heladería, entonces póster o flyer de una heladería, bueno, de una frutería, tiendas de ropa. Entonces, una buena herramienta para hacer esas búsquedas de referentes puede ser Pinterest. Entonces, yo hoy en la mañana los estaba buscando porque pues alguien le estaba haciendo una corrección a alguien, entonces le estaba enviando referentes para que los tenga en cuenta, para que él también haga esa corrección. Entonces, acuérdense que menos es más, siempre como que limitarse a la menor información, pero la más contundente, perdón, con imágenes que sean llamativas, que nos inviten a ver el cartel. Y lo interesante, pues yo me imagino que Pinterest la conocen, lo interesante pues de esta página es que entre más buscamos, más encontramos con respecto a lo que estamos buscando. Entonces miren, ahorita que abrí aquí, pues lo chévere de estas piezas es que miren, tienen una misma idea, ¿no? Entre, si las vamos abriendo, son diferentes productos, una misma marca y una familia de piezas comunicativas. Entonces, si la ven, no una es diferente a la otra. Pues son diferentes, claro, en información, pero conservan componentes que las hace una familia. Entonces, eso es lo que buscamos. Miren, aquí encontré varias sin querer de este tipo. Ahora sí, ¿cómo pueden hacer la búsqueda? A ver, John, creo que estábamos buscando algo de lácteos. Mm, aniversario puse yo, ¿no? De lácteos, que era lo que estábamos buscando. Y pues empiezo a ver piezas que me parecen llamativas, lo que les digo, y, y empiezo a ver eso y me empiezan a aparecer muchas más que me pueden servir de referencia para crear las mías. Eh, ahora sí, si yo estoy haciendo un flyer de comunicación, la pieza más grande, que en este caso será el póster, tiene que llevar elementos que se relacionen. No puede ser algo completamente diferente. Entonces, no, es que yo ya no quiero hacerla azul, pero puedes hacerla amarilla y va a tener una relación. Utiliza la misma tipografía. No, la disposición de los elementos ya no quiero que sean esos. Pues claro, hazlos de otro, o puede ser otro producto y utilízalo en otra disposición, pero que uno los vea y se vea unificado, ¿vale? Por otro lado, Dribble, que es esta, yo también ya se las había mostrado, esta paginita en otras oportunidades, uno encuentra identidad visual un montón. Entonces, como Behance. Eh, hola, ¿ahí me escuchan? Creo que me fui por un ratico, ¿no? No, profe, pues yo lo escuché bien. Ah, listo, vale. Es que acá me apareció un mensaje que me estaba desconectando. Entonces, eh, esta página, ténganla de referencia, que le sirva. Tiene un proyecto visual usted y busque, haga búsquedas de qué sería ideal hacer. Entonces, les tenía esta imagen, porque acuérdense que dentro de los productos que ustedes van a entregar también hay merchandising, o sea, piezas como prendas, gorras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí miren cómo funciona de bien, partiendo desde la imagen corporativa y la utilización de las piezas. Ven, no me quiso cargar esta imagen. Bueno, entonces también podría ser un cartel fácilmente, ¿no? Podría ser un cartel fácilmente. Bueno,
Mm, acá tengo otro ejemplo. Vemos que cargue, es que estoy en otro lugar y tengo muy mala internet. Listo, aquí la información, mm, el cartel está saturado, ¿no? O sea, pero tiene harta información, pero está muy bien diagramado. Y además que sus colores, como son tan llamativos, la disposición de los colores, fucsia, azul y este sí, como este azul, agua marina. Y sigue la misma, agua marina, azul, fucsia, azul, y hace que eso se vuelva dinámico para que uno pueda leerlo, ¿no? Bueno, aquí si seguimos, aquí igual pasa lo mismo que en Pinterest. Si seguimos bajando, encontramos más de lo mismo o muy parecidos a lo que hallamos. Aquí, aquí está la marca, el desarrollo de la imagen gráfica y, por ejemplo, encontramos este afiche o este póster, estos póster, ¿no? Que podrían funcionar los dos independientemente. Él, además de eso, ha hecho estas ilustraciones. Estos podrían funcionar fácilmente como flyers. Bueno, aquí me gustó este diseñador porque si uno entra acá, tiene familias de productos, ¿no? Entonces, les quería mostrar como esta familia de este producto. Entonces, es un colegio y todos los diferentes productos que se realizaron en torno a este. Bueno, estas son piezas de merchandising, digamos, partiendo desde el logo, Colegio Internacional, bueno, etcétera. Icono, y, por ejemplo, aquí vámonos al cartel. Entonces, miren que no se desliga, esto se los quería mostrar porque no se desliga de los colores corporativos que tiene la marca. Siempre está em, enfocado en esos colores que tienen, en este azul, en el amarillo y en este verde. La pieza eh, tiene como ese filtro, la imagen tiene ese filtro que hace que se ve interesante y además pues no deja a un lado los colores corporativos, más la tipografía corporativa. Además que es una pieza comunicativa o informativa, se vuelve interesante, o sea, no es algo que uno ve y dice, ay, no se parece nada a la imagen gráfica de este colegio, ¿no? Em, También vi, bueno, aquí diferentes aplicaciones de su imagen. Entonces, miren, por ejemplo, cómo se vería esto pegado en la pared. Ay, caramba, que no quiere cargar. Volvamos aquí al videito. Entonces, todas las piezas comunicativas. Es más, hay una, si se dan cuenta, que es como el afiche, solo es la carita feliz. Esperemos a ver si ya cargó eso. Mírenlo. Colegio Internacional y solo el logo. Pero miren, muestra cosas como interesantes. Ballet, deportes, bueno, logo como tal. Esto sería un flyer, aplicaciones, ¿no? Del icono, cómo se utiliza, un afiche, tarjetas,
Entonces, miren, esto es una familia de productos gráficos. Aquí está muy bien ilustrado. Entonces, a esto pues también quiero que ustedes lleguen con el desarrollo de su proyecto. Bueno, y no me quiere cargar más. Ahí, que me saca de donde estoy. Creo que se me va el internet y me saca. Entonces, les decía, por ejemplo, las credenciales, las fotografías con ese filtro que le ponen a la imagen, cómo se vería el aviso exterior, el cartel, stickers, todas esas piezas promocionales, ¿no? Que es el merchandising. Y me volví a quedar en internet.